Buenos días, queridos colaboradores del Ministerio del Monte. Hoy es un día especialmente feliz para mí y yo creo también que para cada uno de ustedes, porque falta ya muy poquito para que podamos vernos y podamos compartir la palabra de Dios juntos. Estamos en la primera fase del post-confinamiento, la desescalada, el desconfinamiento, como lo quieran llamar, y ya desde el día de mañana podemos reunirnos, por lo menos 10 de nosotros, y compartir. Todavía no habrán abracitos y besitos, pero simplemente con vernos y compartir creo que será fantástico. En esta mañana, sin embargo, vamos a tener que recibir otra vez el mensaje de la palabra de Dios grabado en un vídeo. Decirle que disculpen porque esto es riguroso, directo y algunas veces se mete alguna vocecita, alguna llamadita de teléfono e incluso a veces el propio teléfono con el que grabo se cae y nos hace una mala pasada. Pero eso justifica el directo completo y también la frescura de lo que estamos escuchando. No hay nada enlatado, no cogemos el vídeo, lo procesamos y ponemos lo que queremos, sino que tal cual estamos recibiendo de Dios, estamos enviando para ustedes. Hoy les recomiendo que vayamos a las Escrituras. Yo lo voy a leer aquí porque lo tengo en mi ordenador delante. Y que busquemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y los versículos 43 y 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y leemos también en el mismo libro de Hechos, pasamos página y vamos al capítulo 4 y versículos 32 a 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para que el Señor se pueda glorificar en esta mañana. Padre Celestial, quiero darte las gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por la palabra que has puesto en mi corazón para compartir, con la cual has hablado primero a mi propia vida, Señor. Te pido que tu palabra corra, Señor, sin impedimento, y llegue con poder a cada uno de los corazones de aquellos para los que ha sido dirigida, Señor. Bendícenos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si leemos este pasaje sin haber leído la parte anterior y posterior,
estaríamos como en medio de un bocadillo. Tenemos una tapa de pan, tenemos otra tapa de pan y aquí en el medio tenemos el fiambre, la carnita, la mantequilla, el queso. Podemos decir que es tan importante la corteza del pan, la parte de abajo del pan y lo que está dentro del pan. O en otras palabras, podemos decir que sin la parte de arriba y la parte de abajo no es posible elaborar un bocadillo. Así es que no estoy tratando de poner importancia en lo que está en el centro, sino solamente reseñar que en el centro de los dos textos que encontramos en los 4 primeros capítulos de Hechos, es verdaderamente importante para nosotros en el sentido de que es la parte de esos pasajes que arroja sobre cada uno de nosotros la importancia de lo que el Espíritu Santo hizo en aquella ocasión. Encontramos en estos primeros 2 pasajes que hemos leído cosas muy significativas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común en el versículo 44. Encontramos o desglosamos de este pasaje todas las cosas que hacían estos que estaban juntos, estos que realmente tenían todas las cosas en común, y encontramos en primer lugar que perseveraban unánimes en el templo. Tenemos también en segundo lugar que comían juntos. En tercer lugar, eran de un corazón y un alma. En cuarto lugar, tenían todas las cosas en común. Después nos dice que no había entre ellos ningún necesitado. Vendían lo que tenían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y repartían lo que habían hecho en común, lo repartían según la necesidad de cada uno. Mi querido colaborador, estarás de acuerdo conmigo que esas 6-7 poderosas razones que hemos leído no son las que operan ahora actualmente en las gentes del mundo. Tenemos que reconocer que más bien deberíamos ponerle la forma negativa a todas estas cosas. Y en vez de perseverar unánimes en el templo, podíamos decir cada uno en la iglesia iba por donde le parecía y hacía lo que bien quería, entendía lo que entendía y no compartía con nadie las enseñanzas que Dios le daba. Esa sería más bien la realidad, ¿verdad? En cuanto a tener todas las cosas en común, perdóname que me ría, pero creo que eso va en contra de los principios del mundo. Cuando apenas somos unos bebés, unos críos, una de las primeras frases que aprendemos, eso es mío. Todos aquellos que hayan educado a bebés tendrán que reconocer que la primera palabra que suele aprender el bebé es mamá. Y lo segundo, que la segunda palabra no es papá, es mío. Mío. Desde pequeños nuestro corazón está arraigado en aquello que nosotros queremos poseer y que no queremos compartir. El niño, sus padres tienen que forzarles para cuando le dan un paquete de chips, de papas fritas, y tiene a un amiguito al lado y el papá le dice, dale una. La primera respuesta es no, mío. Hay que insistir en el niño y educarle que el compartir es mejor que el atesorar. Y no es tarea fácil para los niños, pero tampoco lo es para el resto de la sociedad cuando esos niños ya son mayores. El egoísmo que hay en el corazón humano no tiene parangón, no se puede medir, no se puede calcular. Dice la palabra de Dios que eran de un corazón y un alma. Vaya, qué cosa más significativa, porque los humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo.
Y el corazón y el corazón y el alma, vienen a ser partes fundamentales del ser humano. Pero si falta el espíritu, entonces comienzan a suceder cosas que son bastante desagradables y nos hacemos egoístas, orgullosos y todo ese tipo de cosas. Tenían todas las cosas en común y no había entre ellos ningún necesitado. Perdóname que les diga que hay informes de el número elevadísimo de personas que están pasando las necesidades en las primeras cosas que deben atender en su vida. Hay informes de Cáritas y de otras asociaciones sin ánimo de lucro, donde por cierto hay que aplaudir realmente a todos esos voluntarios que se están volcando en los demás. Y nos dicen que el número de personas que están precisando de servicios sociales para cubrir las necesidades básicas de sus vidas, lo que significa simplemente comer, beber y tener un sitio donde dormir, han aumentado en España de una forma tremenda, que no dan abasto para atender a todas esas personas. El pensamiento del mundo es bien diferente del pensamiento que el Espíritu trata de poner en nuestras vidas. Si ustedes supieran que al año se tiran en países como los Estados Unidos millones de kilos de trigo al mar. Y aquí, sin más, en nuestra propia isla tenemos grandes terrenos de plantación de tomates. Pues bien, en algunos veranos vemos en los periódicos cómo los tomates son tirados literalmente sobre la tierra para que sean secados por el sol, porque es más beneficioso hacerlo así que venderlos porque su precio es extremadamente bajo. Son muchos los países que sus excedentes de alimentación los tiran, que los dejan que se pudran. Sin embargo, en el mundo sabemos que hay muchísimos millones de personas que están pasando necesidad, que están pasando hambre. El corazón humano, por naturaleza, no está preparado para repartir las cosas, para hacer que las cosas estén en común y para atender las necesidades de cada uno para que nadie tenga necesidad. No estamos naturalmente preparados para enfrentar situaciones de este tipo. Sin embargo, lo que encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 2 y 4 de Hechos es algo completamente diferente. Pero tenemos que tener en cuenta que esto ha sido la obra del Espíritu Santo sobre aquellos creyentes. Y es la misma obra del Espíritu Santo que actúa ahora sobre nosotros. En el capítulo 2, versículos del 1 al 4 encontramos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Vemos ahora, en contrapartida a lo que veíamos antes, lo que está sucediendo. En primer lugar, estaban todos unánimes juntos. Otra vez vemos esta misma expresión, unánimes y juntos. O sea, con una misma visión, con los ojos puestos en el mismo sitio. Sus ojos estaban puestos en el reino de los cielos, en las cosas de Dios. El domingo pasado vimos y leíamos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Estar unánimes y estar juntos significa mirar en el mismo sentido. Imitar a Jesucristo en cada una de las cosas que hacemos. Tratar de ser como Dios es. Buscar las cosas del reino de los cielos. Eso significa ser unánimes y estar juntos. Porque
lo que nos exige el reino de los cielos, lo que nos exige el Dios Padre, es que estemos juntos y que haya unidad entre nosotros. Y de repente vino del cielo. Fíjense bien en esta expresión, vino del cielo. Es curioso porque hay mucha gente que quieren recibir el Espíritu Santo de otra manera, de otras formas. Recuerdo cuando yo era un joven pastor, hace ya algunos años, estaba predicando en una plaza en nuestra isla, en el pueblo de Bajamar. Y cuando acabó la predicación, se me acercó un muchacho, un hombre casi de mi edad, me abrazó, me besó y me dijo, dame el Espíritu Santo que tienes. Fue una experiencia tremenda para mí, porque yo no tengo Espíritu Santo que dar. Yo tengo Espíritu Santo que retener. Yo tengo que desear ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa en mi vida de una forma como no lo va a actuar en ninguna de otras vidas. Y yo no puedo compartir el Espíritu Santo que me está llenando a mí, sino que es el propio Espíritu Santo en el nombre de Jesús el que puede llenar tu corazón. Realmente las personas a veces desean sentir y desean hacer las cosas porque ven a otros que tienen al Espíritu Santo como las hacen. Y desean realmente recibir el Espíritu Santo, pero no están dispuestos a guardar la unidad. No están dispuestos a tener todas las cosas en común. No son muy fáciles para desprenderse de lo suyo. Y aún así quieren recibir el Espíritu Santo. En una ocasión también, en uno de los viajes de Pablo, se encontró también a un hombre en la calle que vio que por medio del Espíritu Santo los creyentes recibían poder. Y vino y le dijo a Pablo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto dinero puedo darte por el Espíritu Santo? Queremos llegar a las cosas de Dios por el camino fácil. Y en realidad es fácil el camino que nos lleva a las cosas de Dios. Porque Jesucristo dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar. Pero cuando se interpone el orgullo humano por naturaleza, las cosas de Dios encuentran tropiezo. El Espíritu Santo dice la palabra en Hechos 2, del 1 al 4, que llenó la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esto es un hallazgo maravilloso, porque a veces creemos que al Espíritu Santo hay que recibirle de pie, o de rodillas, o levantando las manos, o poniendo los dedos hacia arriba. A veces creemos que el recibir el Espíritu Santo es una postura. Y sin embargo, las Escrituras nos dicen que estaban simplemente sentados, como estás tú y estoy yo en este momento. En esa posición de sentados, dice que de repente, cuando nadie lo esperaba. Esto también es maravilloso. No vino cuando se lo pidió Pedro, o cuando se lo pidió Andrés, cuando se lo pidieron algunos de los demás apóstoles. No vino ahí, sino que vino de repente. Pero vino de repente porque los creyentes estaban unánimes juntos. Porque los creyentes comían en sus casas. Miren qué detalle más interesante. Dice la palabra de Dios en los primeros textos que hemos leído que estaban unánimes juntos en el templo cada día. Pero sin embargo celebraban la Santa Cena en los hogares. Comían juntos con alegría. Esta expresión en otras traducciones dice, celebraban la Santa Cena juntos en las casas. Qué cosa más increíble, ¿no? Qué cosa más increíble. Tenían como centro de su acuerdo el templo, pero partían el pan
o sea, celebraban la Santa Cena en las casas. Y después acaba el pasaje diciendo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es tremendamente interesante si lo miramos bien, porque es verdad que el templo era un lugar estratégico dentro de la ciudad, donde ellos iban y se reunían, y en el templo se leía la palabra y se oraba, no se hacía nada más, leer la palabra y se oraba. Y después estos creyentes se reunían en sus casas y celebraban la Santa Cena. Pero después tenemos que el Señor añadía a la iglesia. El Señor no añadía al templo. En ningún caso nos dice que el Señor cogía a la gente y la añadía al templo. La añadía a la iglesia. Con lo cual hay una separación tremenda entre el significado del templo y el significado de la iglesia. Es verdad que todos estamos construyendo un templo, que la Escritura misma dice que nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Y es verdad también que el templo del Espíritu Santo se manifiesta donde está la iglesia. Allí donde está la iglesia de Jesucristo está el templo. A nosotros nos ha tocado, gracias a Dios, llevar el templo al exterior, a la calle, a las plazas. Y hemos comenzado, como saben, una obra en el auditorio, en la explanada del auditorio. Y allí hemos establecido nuestro templo. Y allí es nuestro punto de reunión. Y allí oramos y leemos la Biblia. Pero la iglesia, son todos aquellos que el Señor Jesús ha añadido por medio de su sacrificio. Con su muerte en la cruz, su sangre hizo que nuestros pecados se borrasen. Y ahora nosotros somos añadidos a la iglesia. Es muy interesante esta expresión porque muchísimas veces llamamos iglesia al edificio de 4 paredes que encontramos en la esquina de nuestra ciudad, de donde vivimos. Ahí hay un salón pequeño, grande, da igual, eso da igual. Y ahí dentro se reúnen una serie de personas y nosotros llamamos iglesia a eso. La iglesia no es ese edificio, sino que la iglesia son las personas que están dentro. Si de verdad están en comunión, unánimes, en un mismo espíritu, repartiendo las cosas, partiendo con sinceridad y con sencillez el pan en la casa. Lo que se reúne dentro de ese edificio de 4 paredes es la iglesia. Desgraciadamente muchas veces no sucede así. No sucede así. Y la iglesia que se reúne dentro de esas 4 paredes no quiere saber nada de lo que está sucediendo fuera. Pero bueno, este es otro cantar en el que no nos vamos a meter ahora. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, y recibieron cada uno una lengua de fuego e idiomas. Recibieron cada uno una lengua de fuego y recibieron idiomas. No recibieron lenguas espirituales, como a veces se cree. Recibieron idiomas, recibieron arameo, recibieron hebreo, recibieron griego y recibieron todos los idiomas de la gente que normalmente se reunían en Jerusalén. Podían haber recibido inglés, alemán, francés, etc., pero recibieron aquellos idiomas con los que podían llegar aquellos que estaban entre ellos. Podemos decir que en un momento se convierte el efecto contrario a lo que sucedió en la Torre de Babel en Génesis 11. En Génesis 11, los que habían salido del arca de Noé, los pocos que habían quedado, empezaron a engendrar hijos e hijas y se hizo un pueblo grande, y ese pueblo decidió construir una torre para llegar hasta Dios. En ese momento Dios llegó y confundió las lenguas de aquellos que estaban allí y los separó por idiomas para que no se pudiesen entender y no creasen un ídolo que les iba a llevar a ningún lado. Ahora, en Pentecostés, en el aposento alto, en aquel salón donde se reunía la iglesia, hay el efecto contrario. Los que están allí reciben idiomas para poderse comunicar con los demás. Y es fantástico ver
Cómo realmente ahora sí el mensaje que van a llevar aquellos que reciben el idioma es el mensaje que Dios está transmitiendo. Por lo tanto, Dios está de acuerdo con ellos y les dota con esos idiomas para que lleguen hacia los demás. Realmente, sin leer el episodio del Espíritu Santo, no podemos entender la actitud de estos hermanos. Encontramos enseñanzas muy poderosas en este pasaje. Juntos, corazón, solidaridad en común. Todas estas palabras juntas describen perfectamente la palabra amor. Si no tengo amor, no soy nada. Y yo añado, si no hemos sido revestidos con amor desde el cielo, no somos nada. Porque el amor que nosotros damos es un amor delegado. Créame de verdad que por naturaleza somos egoístas y orgullosos. Pero Dios desde el cielo, de repente, como dice en su palabra, nos baña, nos viste de su amor, nos viste con su amor y nos hace diferentes. Y ese amor con el que Dios nos baña, esa unción que Dios trae en nuestras vidas, hace que nosotros seamos capaces también de amar a los demás. ¿No es maravilloso? ¿No es extraordinario nuestro Dios? Otra interesante lección que podemos aprender de este pasaje es que el Espíritu Santo mismo quiere obrar el milagro en todos los creyentes. Es que la palabra de Dios dice, si alguno no tiene al Espíritu, pídalo. Si alguno no tiene, pídalo a Dios Padre en el nombre de Jesús. Y le será dado. Aquellos creyentes en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a actuar en sus vidas. Y el Espíritu Santo mismo dice en la palabra de Dios en Lucas 18:14, todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Humildemente tenemos que venir delante de Dios y en el nombre de Jesucristo decirle, lléname del Espíritu Santo. Lléname, Señor, de tu presencia para que yo pueda amar a los demás, para que pueda compartir con los demás, Señor, para que pueda sentir misericordia y amor por los demás. Señor, lléname de tu Espíritu Santo porque necesito poner orden en mi vida. Necesito que tú hagas que cada rincón de mi corazón, Señor, sea renovado, cambiado, porque ya no quiero ser igual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que puedas entender lo que yo quise explicar en esta mañana, pero sobre todas las cosas, que pueda meterse en tu cabeza y en tu corazón, que sin la llenura del Espíritu Santo, sin dejar que Dios obre en nuestros corazones, va a ser muy difícil para nosotros ser personas diferentes al resto. Que el Señor te bendiga.